Chicos, tengan muy buenos días. Ahora les voy a mostrar lo que es la aplicación, corrección e interpretación del test de aptitudes escolares, tanto el TA1 como el TA2, para lo cual vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que tanto el TA1 como el TA2 miden tres factores: factor verbal, factor razonamiento y factor cálculo. El factor razonamiento y factor cálculo, las puntuaciones se sacan de forma independiente. En cambio, en el factor verbal, la puntuación se saca sumando los puntajes que hizo en dibujos, palabras diferentes y vocabulario. La suma de cada uno de estos tres nos va a dar como resultado el puntaje total del factor verbal. Bien, chicos, entonces, para esto vamos a revisar lo siguiente. Cuando ustedes vayan a aplicar el test, necesitan su cuadernillo, donde los niños van a encontrar las preguntas y todo ello, y también su hojita de respuestas. El niño tiene que marcar todas sus respuestas acá, ¿ok? No puede marcar nada en el cuadernillo, porque eso ustedes lo van a volver a utilizar más adelante cuando realicen otras evaluaciones. Ahora, el test de aptitudes escolares, o TA1, ¿ok? Es para el nivel primaria. Entonces, las edades de aplicación son los 8, 9, 10 y 11 años. ¿Ok? Y si nos remitimos al tema de los grados, serían tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En cambio, el TA2 es para secundaria. Las edades 12, 13, 14, 15 y 16 años. Bien, y obviamente pues en grado sería el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Teniendo esto en cuenta, los materiales que le vamos a brindar al evaluado serían pues el cuadernillo, como ya se dijo, la hojita de respuestas, un lápiz 2B y su borrador. Y nosotros también vamos a tener un cronómetro en la mano para controlar el tiempo. Listo. Acá, por ejemplo, en el resumen que les voy a enviar, sale el tiempo sugerido para cada una de los subtests. ¿Está bien? Listo. Acá dice beta de 1, primaria. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo se realiza primero la aplicación? Vamos a comenzar con el factor verbal y con el primer subtest, que sería dibujos. Entonces, acá le decimos al niño, por ejemplo, observa en estas figuras, ¿sí? Encuentra la figura del perro. Entonces el niño te dirá, está acá. Y tú le dices, acá tenemos la A, la B, la C y la D. ¿En qué letra estará el perro? El niño te dirá, pues, está en la B. Entonces, en tu hojita de respuestas, en el ejemplo 1, marca la B. Luego pasamos al siguiente, ¿no? Acá le pedimos que ubique la hoja y que también marque la respuesta en la hojita de respuestas, valga la redundancia. Entonces acá marcará en la A. Luego le decimos en el ejemplo 3 que marque la mariposa. En este caso la mariposa está en la letra D, ¿ok? En la letra D, A, B, C, D. Y marcaría la D. Una vez que le hemos dejado en claro, si por ahí, digamos, el niño se equivocó y marcó esto, le decimos, fíjate bien, ¿dónde está? En la A. Entonces, listo. Una vez que ha quedado clara la consigna, le vamos a decir que el niño continúe marcando las palabras que le vamos a dictar. En el 4 será el insecto, en el 6 el refresco, y así sucesivamente. Y el niño obviamente tendrá que marcar sus respuestas acá. Luego pasamos al subtest de palabras diferentes. Acá le decimos, ¿no?, que ubique la palabra diferente
entre todas las que están acá. Tenemos rojo, azul, pesado y verde. Obviamente en su manual está bien esta parte, sino que acá se ha movido. Entonces le decimos, ¿cuál será la palabra diferente? Obviamente sería pesado. ¿Por qué? Porque rojo, azul y verde son colores. En cambio, pesado es un adjetivo, ¿cierto? Entonces la letra C. En su ejemplo 1 tendrá que marcar la letra C. Lo mismo en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. ¿Sí? Una vez que ha comprendido la consigna, le decimos que él continúe. ¿Sí? Y en este caso, el tiempo estimado, en palabras diferentes, aproximadamente 4 minutos. Tiempo sugerido, nos dice acá. Bien, chicos, entonces continuamos. Una vez que se ha finalizado, pasamos a vocabulario. En vocabulario le vamos a pedir que marque, ¿cierto?, lo que significa lo mismo. En todo caso, su sinónimo. Entonces, en el ejemplo 1, la palabra es sucio. ¿Cuál sería el sinónimo? Sería manchado, ¿cierto? Entonces está en la letra D. Entonces el niño tendrá que marcar en el ejemplo 1 la letra D. Lo mismo con el ejemplo 2. Juntar. ¿Cuál será su sinónimo? Unir. Entonces, de la misma forma, tendrá que marcar la letra C. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, una vez que se haya comprendido, ¿ok?, le damos para que él continúe haciéndolo solo. Luego pasamos al tema de razonamiento, que ya sería acá, ¿no? Razonamiento. Entonces, acá encontramos y decimos, ¿no? Tienes que buscar el dibujo que es diferente. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos estos dibujos. ¿Cuál sería diferente? La B. ¿Por qué? Porque la B tiene forma de una media luna, ¿sí? Es ovalado. En cambio, los demás son completamente rectos. Entonces, si es la B, marcaría en el ejemplo 1, el niño tendría que hacer la B. En el 2, ¿cuál sería? La C. ¿Por qué? Porque acá se cruza, se cruzan, en cambio acá no, ¿ve? No se traspasan bien las líneas. Entonces tendré que marcar la letra C. En el ejemplo 3, ¿cuál sería? La C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está apuntando hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. En cambio la C, hacia la izquierda. Una vez que ha comprendido, ¿ok? Una vez que ha comprendido, le decimos que lo resuelva por sí solo. ¿Ok? Luego nos vamos a cálculo. En cálculo, nosotros vamos a ver una serie de operaciones matemáticas con sus respectivas respuestas. ¿Sí? Entonces le decimos al niño, fíjate bien en el 1. 2 más 3 será igual a 5. Si es que la respuesta es correcto, entonces el niño se va, ok, en el ejemplo 1 y dirá, a ver, buena o mala. Buena marcaría si es que la respuesta que encuentra acá es buena, ¿cierto? Entonces le marcaría acá. Vamos al ejemplo 2. 1 más 7, ¿será 9? No. 1 más 7 es 8. Entonces, esta operación está mal resuelta. Entonces, marcaría en el ejemplo 2, donde dice M de mala. ¿Sí? En el ejemplo 3, 23 más 31, ¿será 64? A ver, 3 más 1, 4. 2 más 3, 5. No. Está mal la respuesta, ¿cierto? Entonces, en el 3 marcaría donde dice
M. M de mal. Y así con los siguientes. Bien, chicos. Eso es la aplicación, ¿ok? Del test número 1 o el TAE 1. Ahora vamos a pasar, ¿ok? A la calificación. A ver, un momento. Aquí está. Para la calificación, chicos, recuerden lo siguiente, ¿ok? En el factor verbal, ustedes tienen que sumar todo esto, dibujos, palabra diferente y vocabulario. Digamos que en dibujos haya hecho 10, en palabras diferentes haya hecho 10 y en vocabulario haya hecho 6. 10 más 10, 20, más 6, 26. En factor verbal obtuvo 26 puntos directos. ¿Sí? Ahora nos vamos al factor razonamiento. Digamos que revisamos sus respuestas y contabilizamos que hizo 24 buenas. Entonces, en factor razonamiento son 24, ¿cierto? Bien. Y en factor cálculo, aquí sí hay que estar atentos. ¿Cómo se saca el factor cálculo? Nosotros vamos a revisar sus respuestas y vamos a restar los aciertos que ha tenido el niño menos los errores. Entonces, imaginemos que ha tenido, en este caso, 35 aciertos, pero se ha equivocado en 6 también. 35 menos 6, 29 en factor cálculo. ¿Ok? Se resta lo que acertó de lo que falló. Listo. Ya tenemos, hasta este punto creo que está claro. Ahora vamos a pasar, ¿ok? Vamos a pasar a la interpretación. Bien, acá chicos tenemos que tener algo en cuenta. Hay dos tipos de puntajes. Uno para sacar el CI según edades, ¿ok? Y también hay otra tabla para hallar los percentiles. También, pero en este caso los percentiles son según grados. Tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. Entonces, ¿cómo vamos a ver en este caso? A ver, ¿dónde está? Acá. Nos vamos al factor verbal. Acá yo lo he colocado. El niño, digamos, tiene 9 años, ¿sí? En factor verbal hizo 26. Entonces voy a buscar puntaje directo, 26. ¿Dónde está? Acá. Puntaje directo, 26. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene? 9. 9 años. Tendría 103. Acá le coloco 103. ¿Sí? Luego vamos a su razonamiento. Igualito. Vamos a la tabla de razonamiento y buscamos, en este caso hizo 24. Buscamos 24, ¿cuántos años tiene? 9, ¿no? Entonces, 125. Luego pasamos a cálculo. Cálculo, a ver, aquí está. Factor cálculo, ¿no? La tabla número 3, factor cálculo. Hizo 29. Buscamos 29, 29, aquí está 29. ¿Cuántos años tiene? 9. Entonces, 9. Aquí está 9 años. 129, ¿ve? Aquí ya está colocado ya. Listo. Ahora, sumamos el total de los puntajes directos, 26 más 24 más 29, y nos daría un puntaje general de 79. Eso lo vamos a buscar en la tabla 4, que dice TAE 1, puntaje total.
¿Cuánto tiene? 79. Entonces ubicamos el 79. ¿Dónde está? Está por acá. Como no hay, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces acá en el 78. ¿Sí? ¿Y por qué no en el 81, profe? Porque está más cerca al 78 que al 81, ¿no? Bien. Entonces tiene 9 años, sería 120. Entonces CI general, 120. Listo. Ahora nos vamos a los percentiles. ¿Y los percentiles dónde se busca? En las tablas de percentiles. CI, CI, CI. Aquí está. TAE 1, siempre tienen que tener en cuenta, porque las otras tablas también hay tablas del TAE 2, ¿sí? Bien. En este caso, a ver, estos son percentiles, ya, listo. Aquí está. TAE 1, factor verbal, percentiles, por grado escolar. En este caso, el niño es de cuarto de primaria. Hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos puntos obtuvo? 26. ¿En qué grado está? Cuarto de primaria. Cuarto de primaria, buscamos, cuarto de primaria, 26. ¿Cuánto obtuvo? 57. Eso colocamos acá. Vamos al siguiente. Factor razonamiento. ¿Dónde está? Este es razonamiento, ¿ok? Esto les dije que lo corrijan, ¿sí? Bien. Factor razonamiento. Obtuvo 24. Está en cuarto de primaria. Buscamos, ¿no? 24 puntos, cuarto de primaria, 94. ¿Sí? 94. Y así con los demás. De la misma forma, sumamos el total, sería 79 y buscamos, ¿no? En el total. En el total sería 79 y está en cuarto de primaria, estaría por acá, sería 89. ¿Sí? Bien. Ahora, para que no se confundan, chicos, acá está, bueno, en la copia también que se encuentra en la universidad, acá está mal. Por ejemplo, factor verbal sí corresponde. El siguiente, ustedes borrarían cálculo y ¿qué le pondrían? Razonamiento. ¿Sí? En el siguiente, ustedes borrarían, no, en el siguiente sí queda como tal cálculo. Y en el último sería factor general. Borran cálculo y le ponen general o total, para que no se confundan. Bien, ya hemos hecho corrección. Ahora vamos a irnos a categorías. O mejor dicho, cómo interpretamos estos puntajes, ¿no? En qué nivel está, alto, medio, bajo. Y eso lo encontramos acá, coeficientes de aptitud. Cuando hablamos de CI, vamos a guiarnos por esta tabla. Cuando hablamos de percentiles, vamos a guiarnos por esta tabla. Entonces, CI 103. 103 arriba del, no, perdón, 89, 108. Normal, promedio. Entonces, acá iría, ¿sí? Aptitud mal promedio. En su percentil tiene 57. 57 estaría acá, ¿no? Aptitud normal. Va. Luego, en razonamiento obtuvo 125. 125 estaría acá. Superior. Aptitud superior. En su percentil 94. Aquí está. Aptitud superior también. Y así con los demás. ¿Ok? Una vez que ya tienen sus categorías, tanto de CI como de percentil, ya pasan a la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? En este caso, ¿no? Por ejemplo,
Dice interpretar cada uno de los resultados. En lo concerniente al factor verbal, el evaluado presenta una aptitud adecuada, ¿cierto? O también pueden ponerlo, en este caso, normal promedio, no hay problema, ¿sí? Bien, a ver un rato. Ujú. Bien, listo. Una aptitud normal promedio, ¿sí? Bien. Normal promedio, coma. Y acá ponemos, ¿no? Eh, siendo adecuado para poder reconocer verbalmente diferentes figuras, así como un buen razonamiento y comprensión verbal, llegando a emplear sinónimos para poder hacerse comprender con los demás respecto a su percentil, en este caso 57 también es normal, ¿cierto? ¿Qué dice? Los resultados muestran que posee una aptitud verbal normal en comparación con los niños de su mismo grado educativo. ¿Por qué de su mismo grado? Porque recuerden que los percentiles se trabaja en base a los grados, ¿sí? En base a los grados. Aquí está, ¿ve? Tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Bien, chicos. Ahora, ¿de dónde saco yo qué cosas mide? Eso está, busquen en su manual, eso está acá. Aquí está, ¿ve? Todo el factor verbal que mide, identificación de figuras, razonamiento verbal, comprensión verbal, sinónimos, ¿cierto? Razonamiento que mide, razonamiento con figuras, números y letras. Cálculo, comprensión numérica, ¿ok? Entonces, una aptitud promedio, ¿no? O en todo caso, simplemente una aptitud adecuada, ¿cierto? Un normal promedio, ya. Luego pasamos al siguiente, factor razonamiento. El evaluado presenta una aptitud superior para poder razonar a partir de figuras, números y letras. Figuras, números y letras, ¿sí? Lo cual le permitirá solucionar sus problemas o tomar decisiones que le permitan desenvolverse sin mayores problemas en el día a día. Respecto a su percentil, los resultados muestran que posee una aptitud superior, ¿cierto? Aptitud superior de razonamiento en comparación con los niños de su mismo grado. Lo que respecta al factor cálculo, el evaluado presenta una aptitud muy superior para poder comprender y resolver operaciones numéricas, ¿cierto? Comprensión numérica. Respecto a su percentil, ya está. Conclusión a nivel general, ¿ok? A nivel general, ¿qué dice? Aptitud superior, ¿no? Entonces, conclusión. El evaluado posee aptitudes escolares en niveles superiores, ¿ok? Esto es ya cuando tomamos en cuenta el general, ¿sí? Que le permitirá un buen desempeño en sus actividades académicas en comparación con los niños de su mismo grado. ¿Cuál es su diagnóstico? Aptitud superior. Y las recomendaciones, ya saben, la fecha y su firma. Y ya está. Eso es el TA1 en primaria. Ahora vamos para el TA2, que es lo mismo básicamente, solamente cambia cuando hablamos de la aplicación, ¿sí? Entonces, en el TA1, perdón, en el TA2, que es para secundaria, ¿ok? Para secundaria, aquí está. No. Ya, bueno, igual tiene su propia hoja de respuestas, ¿ok? Esto es del TA1 y la hoja de respuestas de secundaria es similar, solo que obviamente como son más o menos cantidades, acá van a variar el número de respuestas posibles, pero es lo mismo. Entonces, vamos a pasar al TA número 2. Aquí está. Aquí está. Para el 2, ¿ok?
¿Cómo se hace para el 2? En el subtest de palabras diferentes, ¿ok? Se le dice, un ratito, bien, en el TA2 vamos a tener el factor de igual forma, ¿no? El factor verbal, el factor razonamiento y el factor números. ¿Ok? Este es el TA2. Entonces, en el factor verbal, ustedes van a sumar los puntajes que obtiene en palabras diferentes y en vocabulario. Y el total, ya saben, van a pasar el puntaje directo y van a ubicar su CI y su percentil. ¿Ok? En el factor razonamiento van a sumar los puntajes que obtiene en serie de números y en serie de letras. ¿Ok? Y ese total van a buscar su CI y su percentil, de acuerdo a su edad y de acuerdo al grado en el que está. Y en el factor cálculo, de la misma forma, ¿no? En este caso solamente es cálculo. Es un puntaje total del propio subtest. A diferencia del factor cálculo del TA1, donde tenías que restar los aciertos menos los errores, en el TA2 no restas nada. El puntaje es total, el directo que él haga. ¿Sí? Entonces, aquí están las consignas, ¿no? Ustedes obviamente lo van a ver en su cuadernillo de respuestas. Por ejemplo, en palabra diferente, ¿sí? Ustedes le van a decir, en el ejemplo 1, hay 5 palabras: rojo, amarillo, pesado, verde y azul. ¿Cuál sería la palabra diferente? Pesado, porque los demás son colores. Pesado es la letra C. Entonces, eso marcaría en su hojita de respuestas, ¿sí? En el ejemplo 1, la C. Del mismo modo con el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Una vez haya comprendido, se le dice que avance lo demás por sí solo. Y se le da un tiempo de 6 minutos. En el factor vocabulario, lo que se le pide es que ubique los sinónimos. ¿Bien? Entonces, en vocabulario dice, ¿no? La palabra es grande. Entonces, tenemos enfermo, amplio, abajo y rancio. ¿Cuál sería el sinónimo de grande? Amplio. Y amplio es la letra B. Entonces, en su hojita de respuestas marcaría la B. No, perdón, es el ejemplo 1. El ejemplo 2 es antiguo. Antiguo sería, a ver, las palabras son seco, largo, feliz y viejo. ¿Cuál sería el sinónimo de antiguo? Viejo, la letra D. Y eso marcaría, ¿no? Entonces, una vez que ha comprendido, de la misma forma se le dice que avance solo y se le da un tiempo de 8 minutos. En números, lo que se le va a pedir, ¿ok? Es que el estudiante halle el número que continúa. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, ¿no? Está el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Qué número continuaría? El 12, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, en las alternativas, la letra B es el 12. Eso marcaría en su hojita de respuestas. Lo mismo con el ejemplo 2, 3, 4 y 5. Una vez que ha comprendido, ¿ok? Los ejemplos, se le dice que avance por sí solo. ¿Bien? Y se le da un tiempo de 10 minutos. Luego pasamos al subtest de series, de letras. En este caso, dice lo mismo, ¿no? ¿Qué letra sigue a continuación? Y acá tenemos, por ejemplo, A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Qué continuaría? La A, ¿cierto? Entonces tendría que marcar, ¿sí?
la letra donde encuentro esa alternativa. Lo mismo con el ejemplo 2, 3 y 4. Y se le pide que avance por sí solo. Se le da 6 minutos. En el subtest de cálculo, ¿ok? Lo que se le hace es lo siguiente. En el ejemplo 1 se le dice, a ver, vamos a sumar, ¿ok? 99 más 19. ¿Cuál sería la respuesta? 108. En las alternativas, 118. En las alternativas sería la letra D de dedo. Entonces se le pide que marque, ¿no? Luego, en el ejemplo 2 dice, ¿cómo se escribe con números 11.011? Tiene que buscar y la respuesta correcta sería la letra C y eso tendría que marcar en su hojita de respuesta. Del mismo modo con el ejemplo 3 y el ejemplo 4. ¿Sí? Una vez que ha comprendido, igual se le dice que avance solo. Y se le da un tiempo de 12 minutos. ¿Sí? Bien. Una vez que ya se ha terminado, ya saben, se pasa a hacer la corrección, la sumatoria de los puntos para que tengan sus puntajes directos. Luego pasamos acá al informe, en este caso sería del TAE 2, ¿no? Factor verbal. Del factor verbal, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para el factor verbal tenemos que sumar las respuestas de palabra diferente y vocabulario, ¿sí? Entonces digamos que obtuvo un total de 26. En razonamiento tiene que sumar series de números y series de letras. Bien, digamos que obtuvo 22. En cálculo es directo, crece, ya saben, en general es la suma de todos. Del mismo modo pasamos a ubicar su respectivo CI y su respectivo percentil. En este caso, para usar el ejemplo, le he puesto al niño supuestamente que tiene 15 años y está en cuarto grado de secundaria, ¿no? En 15 años y está en cuarto de secundaria. Entonces, vamos a ir a las tablitas. ¿Dónde están las tablitas? Aquí está. A ver, vamos a ver. En este caso, nos vamos a ir a las tablas del TAE 2. Esto es TAE 1, puntaje total. Ahora sí. TAE 2. Factor verbal. Este es según edad. Vamos a buscar según... A ver, perdón, claro, está bien, está bien. Estamos todavía en edades. A ver. Ya. TAE 2, factor verbal. Puntaje directo en CI según edades. ¿Ok? Edades. ¿Qué dice? 95, perdón, 26, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene? 15. 15 años, aquí está, 26, 15 años. Sería 95, ¿ve? Ahí está. Razonamiento, 22. Vamos a razonamiento. Obtuvo 22 y 15 años. 15 años está acá. 15 años y obtuvo 22, sería 115. ¿Ve? Del mismo modo, en cálculo y sumando todo, buscamos también el puntaje total. Acá también van a corregir esto, ya chicos. Esto sería factor general o total. ¿Ok? Porque cálculo es esto, la 7. La 8 sería general. Bien, listo. Eso es por edades. Y después también buscamos en percentiles, ¿sí? Igualito. TAE 2, factor verbal, percentiles por grado escolar. En este caso, él está en cuarto de secundaria, igualito. ¿Cuántos puntos tiene? 26. 26 ya está en cuarto de secundaria. Cuarto. 26 sería 38. Y así con los demás. Luego, hayan sus categorías, ya sea por CI,
ya sea por percentiles, para que puedan hacer los informes. ¿Ok? Del mismo modo que el anterior, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta para hacer mi informe cualitativo? Acá. Eso van a buscar obviamente igual, está en su manual. Aquí está, ¿ve? Verbal que mide, todo esto. Razonamiento que mide, todo esto. Cálculo, esto. Y estos son el general, ¿no? Y hacen el informe igualito, se pueden guiar. La conclusión, ya saben que la conclusión en este caso es del último resultado, ¿no? Del general. Conclusión, el diagnóstico, ¿sí? En este caso, bueno, normal promedio dice, no sé por qué le puse debajo del promedio, pero eso ya saben ustedes, ¿no? El diagnóstico le ponen el final, ¿no? Sería normal promedio. Normal promedio. Ya está. Listo. Bien. Sus recomendaciones, si es que hubiera, ¿sí? Ya saben que las recomendaciones se dan cuando está en aptitud de promedio inferior para abajo, ¿sí? O si quieren, desde promedio, ¿no? Para que obviamente mejoren y no se queden donde están. Siempre lo mejor o lo ideal es que siempre el niño mejore en cuanto a sus actitudes. Entonces, está, aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Ya bueno, acá. Aquí está, ¿ve? Coeficiente. De normal promedio para abajo, ustedes ya podrían empezar a brindar recomendaciones, ¿no? Para que pueda mejorar, ¿sí? Y si es que tiene todo arriba del promedio, simplemente recomendarle que sigan apoyando al menor para que mantenga ese buen nivel. Igualito acá, ¿no? De normal para abajo, sus recomendaciones. Entonces, en este caso, imaginemos que tuvo bajo en cálculo y bajo en verbal. Entonces, sus recomendaciones irían a estrategias para mejorar el factor verbal y el factor cálculo. ¿Sí? La fecha y la firma. Bien, chicos, sería todo. Espero que haya quedado más que claro. Y conmigo sería hasta la siguiente semana. ¿Ok?